están hablando de X tema, no querés saber nada, no te ni te interesa. Bueno, muchísimas gracias, Peque, por venir. De nada, Pitu. Pa- em, para la gente que no te conoce, Sí. ¿quién es el Peque? Buena pregunta. Soy el hijo más chico de mis viejos, somos 4 hermanos, tengo 2 hermanos y una hermana, nacidos en Buenos Aires, capital, porteño, siempre vivimos por Villa Crespo Paternal, y a medida que fui creciendo, toda mi familia, incluyendo mis viejos del lado amateur, nos gustó el deporte, todo tipo de deporte. Una familia de deportistas, ninguno profesional, todos amateur, y yo seguí eso. Cuando era chiquito iba a la colonia, hacía todos los deportes, íbamos todos los fines de semana al Club Náutico Acoag, que está acá cerquita donde estamos filmando, y ahí empecé a jugar deportes y siempre quise, entre comillas, ser bueno a algo, creo. Siempre me gustó competir y ganar, y después de eso, cuando tenía 15 años, yo dejé el colegio y ahí un poco arranqué el Peque que más conocen, que es dedicarme a jugar al tenis. Me dijiste que te ibas el jueves de viaje. Sí. ¿Te vas por placer o por laburo? Por placer. Me voy, me caso en octubre y bueno, Euge, que es mi futura esposa, está de despedida de soltero hace un par de semanas y ahora cuando ella está terminando la suya me toca a mí con mis amigos. ¿Te vas a romper la cabeza? En el viaje, no, yo durante muchos años, hay que ver cómo estoy totalmente fuera de ritmo. Me gustaría, pero estoy fuera de ritmo. No tomé alcohol, no salía, era bastante profesional, digamos, en el sentido de cuidarme mucho adentro y afuera de la cancha, y le perdí mucho el ritmo. Y encima ahora casi todos mis amigos en los últimos 2 años fueron papás y ya ninguno, olvídate. No te bancan, a las 11 de la noche están todos durmiendo, vas a cenar y a las 11 de la noche se quieren ir todos a dormir. No duermen hace 2 años. Y que cambia mucho el hecho de que eras tenista y ahora que no sos, o sea, tenés más libertad, digamos. De alguna manera, si querés, sí, pero también es difícil también cambiar el chip de ser un deportista profesional a dejar de serlo y dejar de cuidarse y hacer un montón de cosas que durante tanto tiempo hice afuera de la cancha que cuesta dejar de hacerlas, pero la parte de viajes y el entrenamiento tan sacrificado de todos los días, la verdad que no lo extraño. Sigo entrenándome, sigo cuidándome, pero ya como alguien que le gusta mucho moverse y cuidarse. Siento que es algo bueno para la vida y así lo entendía cuando jugaba y ahora lo sigo haciendo. ¿Cómo te preparabas con los Big Free? ¿Los trabajabas diferente con cada uno? ¿Cómo hacías? Y sí, no sé si lo trabajaba diferente. Hubo una etapa en mi carrera que para enfrentarme a ellos primero tenía que ganar varios partidos porque éramos preclasificados, tanto ellos como yo, en los torneos grandes sobre todo, y cuando llegás con ritmo de partidos y ganaste buenos partidos, tampoco cambiás tanto en la preparación. Hay momentos en los que realmente ellos son superiores al resto en nivel y es muy difícil poder competirles. Y hay otros momentos que yo llegaba jugando muy bien, tenía mis oportunidades, pero así todo costaba mucho ganar. Yo creo que poquitas chances, pero alguna que otra era una mezcla de que no me terminaba de animar a ganarles y que tampoco podía, porque no me daba el nivel básicamente. Y así pasó durante muchos años. Es lo único que no me arrepiento de que mi mejor nivel no haya sido en esta época, que no están ellos, que eran invencibles. ¿Qué sentiste en Roma cuando le ganaste a Nadal? Y estuvo lindo, fue algo como marcar un momento, digamos, una etapa de
de mi carrera. Ese 2020, cuando volvimos después de la pandemia, yo había arrancado muy mal los primeros 3 torneos que jugamos después del parate de 5 meses que tuvo el tenis, más o menos 6 meses. Me había costado un montón, estaba jugando horrible. Y llegué a Roma y le gané al australiano Millman en primera ronda, sufriendo el partido, no jugando muy bien, y después le pude ganar a Hurkacz, al polaco, pero de milagro. Levanté un partido que estaba medio perdido, y después venía Rafa, o sea que las expectativas justo en esa ocasión no eran muy grandes, y sin embargo fue uno de los mejores partidos de mi carrera, digamos, de principio a fin, y aproveché también que él era su primer torneo después de la pandemia que jugaba, y que claramente cuando las cosas empezaron a dar a mi favor, a él le faltaba un poco de ritmo y lo aproveché del todo. ¿Y cómo hiciste para levantar ese partido que me hablaste recién? El de Hurkacz, Sí. y muchas veces durante mi carrera gané partidos jugando mal. Le encontraba la vuelta. Siempre me quedaba en el partido, nunca bajaba los brazos, y hay muchos momentos, la verdad, que los jugadores que tenés enfrente en algún momento te dan una oportunidad, y si estás preparado para agarrarla cuando el día que no estás jugando mal, en algún momento quizás encontrás algo que te haga un poquito mejor, que logres hacerlo un poco mejor, y muchas veces tuve partidos así, y a veces esos partidos te hacen la diferencia, porque nunca sabes. Hay lugares en los que siempre jugás mal, y por más de que levantes un partido o dos jugando mal, la verdad no va a ser una semana positiva en cuanto a lo que te sentís. Y hay otros lugares en los que sabés que si zafás ese partido, al día siguiente puedes jugar mucho mejor. Y ahí en Roma fue eso lo que pasó. ¿Cómo ves el futuro del tenis argentino? La verdad que no conozco mucho a los jugadores que están, digamos, entre, no sé, de los 14 a los 18 años. Esa franja de edad, cuando creces estás un poco apartado, porque la mayoría de los torneos se compiten en el interior, en las ciudades del interior, los famosos G2, G1, G3. Me vino toda la ceniza del asado del fin de semana. Te vienen todos esos... se me vienen esos recuerdos de esos torneos, y son torneos muy puntuales que están hechos la gran mayoría por la Asociación Argentina de Tenis en momentos en los que uno es chico, y es difícil que un profesional o un ex profesional esté viendo, pero sé que la Asociación Argentina de Tenis está teniendo un trabajo mucho mejor que el de antes en cuanto a poder recaudar más plata para poder generar más oportunidades, sobre todo en los más chicos. Y eso es muy importante, porque gente jugando al tenis en el país hay, infraestructura no hay, y ojalá eso sea algo que en el futuro se logre. Es increíble que al día de hoy Argentina sea un país donde no hay un centro de alto rendimiento de tenis, no existe. Con la historia que tiene Argentina el tenis, no la hay, y me cuesta entender, porque más allá de los problemas económicos del país, que nunca se haya logrado conseguir una empresa o gente que se puedan recaudar esos fondos para tener un centro de alto rendimiento, ya sea en la capital o en otra parte del país, para que los chicos de esa edad tengan un lugar donde desarrollarse, donde entrenar a los mejores del país. Eso al final te mejora mucho, y los países que logran tener eso sacan más jugadores en el futuro, así que ojalá de acá a unos años, de alguna u otra manera, yo pueda colaborar con la actual dirigencia para que eso pase. ¿Cuál fue tu top en tu carrera tenística? Tu mejor momento. Y ese 2020-2021, creo yo. El año que a mí más me gustó fue el 2017-2018, porque ahí fue donde di un salto de calidad. Pero años después, que es lo más difícil quizás en un deporte, el mantenerse, fue ahí, después de ese Roma de 2020, y los primeros 6 meses del 2021 fueron impresionantes. Jugué un nivel muy alto, y creo que fue ahí donde toqué mi mejor versión. ¿Y cómo fue tu relación entre vos y Chela? Fue muy buena.
Fue una experiencia rara al principio porque él no había entrenado a nadie todavía, se había retirado hacía un par de años, estaba, digamos que en la casa, y fue una idea de Pico Mónaco de Zavala, llamarlo a él y preguntarle si estaba interesado en viajar. En ese momento también yo estaba con Leo Holguín y la verdad que fue una dupla muy buena, que yo venía de estar con Sebastián Prieto muchos años, actual entrenador de Juanma Cerúndolo, y él me hizo mejorar mucho mi tenis, muchísimo. Y hubo un momento que cumplimos una etapa después de 5 años con Piper y decidí cambiar, buscar otro entrenador, y en esa etapa haber incorporado al que en ese momento era Leo Holguín, mi entrenador, a Juan, fue una gran decisión porque yo necesitaba a alguien que ya no me cambie algo técnico, sino que me mejore el entender las cosas adentro y afuera de la cancha, y él ese trabajo lo hizo a la perfección. ¿Ídolo de chico? Difícil elegir uno, nunca fui muy... Riquelme y Palermo te diría, no del tenis. Nunca fui muy fanático de mirar tenis, pero sí en la época que yo era chiquito fue la etapa en la que Coria, Gaudio, Puerta habían hecho las finales de Roland Garros. Argentina llegó varias veces a final de Copa Davis. Entonces, toda esa generación, Albandián, Gaudio, Coria, Casuso, Chela, Juan Martín en los primeros años. Yo crecí viendo a ellos en la tele. No solo viéndolo, sino que Argentina tenía tantos jugadores que había un argentino en final o ganando torneos todas las semanas, grandes o chicos. Y era impresionante la cantidad de gente que había jugando al tenis, y fue la última etapa también que uno dice, digamos, del 1-1 en el país, o de un cambio y de una economía que daba mucha más facilidad a la hora de viajar que la que se vive ahora. Entonces había mucha gente jugando al tenis y consiguiendo las facilidades para viajar. ¿Cuál fue el rival más picante que tuviste en tu carrera? Y muchos. Elegir uno es difícil. Hubo jugadores que quizás no eran tan buenos, pero me hacían sentir muy incómodo dentro de la cancha. Y nada, después elijo haber jugado contra Federer, Djokovic y Nadal. Eso no te lo saca nadie. Son los 3 mejores de la historia hasta el día de hoy en el tenis. Veremos en 10 años Alcaraz y Sinner que pueden hacer ahí en esa misma hoja de la historia del tenis, pero ellos 3 haber jugado en distintas superficies, distintos lugares, fue increíble. ¿Y qué para vos, hasta cuándo juega Nole? Y no sé si le queda mucho más que el año que viene, por más de que él ya se haya cuidado, esté como está físicamente, se cuide tanto afuera de la cancha, sé que hoy pueda seguir compitiendo, pero en un deporte individual, ya a los 39 años, rendir al nivel que hoy sigue rindiendo, cada vez se le va a ser más difícil, así que más que el año que viene, no creo. ¿Y qué opinión tenés sobre la sanción de Sinner? ¿Del doping? Del doping. No sé mucho internamente qué fue lo que pasó, pero está claro que todas las partes se manejaron mal. Creo que eso lo dejó a él mal parado, y se manejó mal del lado de la agencia antidopaje, la información y lo que publicaron cuando dijeron que le había dado doping por la crema que usó el fisio o algo así. Fue muy raro, ya había pasado mucho tiempo, le había dado positivo, pero decían que no tenía nada. Después lograron demostrar que estaba contaminado, o sea que el fisio había cometido un error, pero sin embargo estuvo suspendido 3 meses. Entonces hubo tanta controversia alrededor del caso que termina levantando tanta duda y suspicacia que fue, creo, en principio un error de comunicación. Porque lo que le encontraron realmente era esa crema, que creo que a ningún jugador lo podría hacer mejor, pero sí la forma de comunicarlo, al ser él el número 1 del mundo, estuvo muy mal manejada. ¿Vos crees que siendo número 1 tendría que haber tenido más tiempo la sanción? Creo que no, porque
entiendo que lo encontraron inocente, y si es inocente, es inocente. Después podemos estar de acuerdo o no en cómo lo trataron al ser él el número 1 del mundo. Y creo que ahí estuvo la gran controversia. Entiendo que la gente estuvo muy enojada por cómo se manejaron casos de gente que está a 200 del mundo con la misma situación, y el caso de él que estaba número 1 del mundo se manejó de otra manera. Creo que no se puso en duda si había tenido doping positivo o no, sino que el gran conflicto ahí fue cómo manejaron las situaciones al haberse tratado el número 1 del mundo. ¿Qué opinión tenés sobre el coaching en el tenis? Y está bien, era prácticamente el único deporte del mundo que un entrenador no podía hablarle al jugador y viceversa. En la práctica no cambia mucho, pues ya los entrenadores hablaban, y creo que enriquece mucho al público, al que está mirando en tele lejos de casa, porque al final hoy lo que están haciendo los torneos es justamente ponerles hasta micrófonos y cámaras a los entrenadores para que la gente de su casa pueda escuchar qué le dice un jugador, y está buenísimo. Hay recortes por todos lados de los entrenadores hablando con los jugadores. Creo que eso está buenísimo por donde lo veas. ¿Tuviste alguna pelea en tu carrera? ¿Pelea dentro de la cancha? Sí. Y tuve varias, pero nada, pelea así de grosa, complicada. Yo muchas veces buscaba conflicto donde no lo había con el rival porque me motivaba un poco y buscaba tirarle algún pelotazo al pie. No sé, era medio como la selección argentina ahora, ¿viste? Que busca algún conflicto a veces y pega alguna patada de más para levantar un poco esa adrenalina, que en muchos casos a mí me venía bien. Buscar un conflicto donde no lo había me ponía más alerta y me mejoraba. La única sí, más que nos puteábamos un poco y que en ese momento, ahora mirando para atrás, increíble que no lo echaron de la cancha, fue a Medvedev, que discutimos en una ATP Cup en el cambio helado, que yo le insulté, y después le pusieron warning y le pegó un par de raquetazos a la silla del árbitro, que la verdad que viendo para atrás es increíble que no lo hayan echado. Pero después con él tuvimos buena relación. Él me pidió disculpas, se cagaba de risa como diciendo, adentro de la cancha se transforma y a veces no puede manejarlo. ¿Qué opinión tenés sobre cómo le está yendo a Boca? Y es muy profundo porque a veces uno consume mucho la información que lees en redes sociales o en tele y muchas veces es verdad, o sea, te diría que la gran mayoría de las cosas son verdad, pero ya cuando la cosa está tan mal, la gente te habilita a que cualquiera puede decir cualquier cosa y se crea. Creo que Boca es un club muy grande, donde hoy está a la vista que las crisis tenés que estar muy preparado para poder sobrellevarlas en todos los ámbitos, un técnico, un jugador y los dirigentes. Creo que los tres están fallando hoy. Me cuesta mucho ir a la cancha y ver cómo insultan en algunos momentos a algún jugador en puntual o a algunos jugadores, porque yo fui deportista y no hay nada más feo para una familia o lo que sea, ver que insultan así, porque el único que quiere hacerlo bien son los jugadores de fútbol. Es muy difícil pasar por esa situación y creo que nadie lo está haciendo bien. Los jugadores no están pudiendo controlar lo que es la presión de sacar adelante esto. Los técnicos no están encontrando las soluciones y la dirigencia creería que ante esta crisis no se la ve preparada para resolver el problema y muchas veces se siguen generando más problemas donde no los hay, y eso te diría una empresa, porque Boca no es solo un club social, es una empresa del mundo, una marca mundial, y hoy le está costando un montón. ¿Y qué consejo le darías al plantel para que pueda revertir el momento? Yo creo que es difícil, pero se tiene que abstraer de todo y animarse. Cada jugador en su posición se debería animar mucho más, animar al error mucho más. Hoy cuando veo a la cancha entiendo lo que es escuchar el murmullo, escuchar que quizá la gente no quiere que seas titular o que no juegues,
porque lo venís haciendo mal, pero el hecho de, entre comillas, esconderse o no animarse a hacer cosas porque alguien se enoje, es lo peor que te puede pasar, porque al final estás apagando todo lo que te llevó a estar ahí. Y creo que hoy muchos jugadores les está pasando eso. Es mucho más grande el miedo a perder que la satisfacción por ganar. Boca, cuando gane el próximo partido, muy pocos van a estar felices, van a estar aliviados. Y cuando te empieza a pasar eso es muy duro, porque el desgaste emocional que uno tiene es enorme. Y ese desgaste después se pasa a lo físico, a lo mental. Y se hace muy difícil llevar el día a día. ¿Crees que el tenis tiene que tener la hinchada como en el fútbol? ¿A los ruidos y eso? ¿Te referís o qué? No, que en el fútbol se canta y se vive de diferente manera que en el tenis. Yo creo que sí, que el tenis se debería modernizar un poco y permitir los ruidos, que la gente se mueva entre punto y punto. Todo eso creo que sería interesante verlo, porque si no, más que nada no para el jugador, para la gente que paga una entrada para ir a ver un partido, que te digan que podés entrar en los cambios de lado, que no puedes moverte, que si vas con un hijo no puedes hacer ruidos, se hace difícil, ¿viste? Es muy difícil para una familia con un nene de 3, 4 años ir a ver tenis, porque sabes que va a patalear, va a hacer ruido y eso debería cambiar. Pero muchos torneos ya están cambiando. Y como ex jugador, en ese momento, ¿cómo haces para mantener la concentración? Es difícil, pero te adaptás muy rápido. Es muy rápido. Ya hay torneos como la exhibición, la UTS, que lo hace. Hay un DJ hablando, poniendo música, se prenden todas las luces del estadio cuando terminan los puntos y nadie se queja. El tema es que vos lo sepas de antemano, que va a haber movimiento, que va a haber gente hablando. Y final, no debería haber mucha historia. En todos los deportes pasa. Yo te voy a contar, yo fui todo, de 2013 que fui a todos los ATP de Buenos Aires y nunca vi tanta gente como vi como estuvo en tu despedida. ¿Qué sentiste qué sentiste y cómo lo manejaste en el momento de jugar el partido? Y era un poco difícil porque por más que era mi último torneo y yo lo sabía, quería jugar bien y me preparé, entre comillas, lo mejor posible desde el físico. Fui a jugar el Challenger de Rosario la semana anterior para por lo menos jugar un partido antes de Buenos Aires, y lo había hecho bien, entonces de ritmo y eso llegaba entusiasmado. Sabía que no iba a poder llegar lejos porque después de tantos meses sin competir, llevaba como 5 o 6 meses del US Open del año anterior sin competir, era un montonazo de tiempo, pero tenía la ilusión de hacerlo bien. Y por suerte el partido estuvo muy bueno. Yo jugaba un día a la noche que iba a haber mucha más gente todavía, pero llovió, el día se atrasó un montón y me pasaron para el otro día a la tarde. Y la verdad que estuvo espectacular. El partido entero tuvo sus altibajos emocionales, de tenis, de todo, pero tuvo la emoción y encima me tocó un chileno que ya sabemos cómo Argentina siempre tiene un morbo y Nico Jarry enfrente, que es un jugador que la gente conocía. Entonces, nada, la verdad que el partido de principio a fin lo pude disfrutar bastante. No así el segundo partido, que yo ya estaba un poco cansado y ya no quería saber mucho de seguir estando ahí. Si hubiera elegido, la frutilla hubiera sido cerrar con ese partido de Jarry. Mira, te voy a contar. Yo hice un blog en en esta última edición del ATP y yo pensé que te quedabas afuera en primera ronda y Yo también igual. me sorprendí un montón. Yo
O sea, yo por un lado, uno siempre tiene la sensación de que no importa el momento, va a sacar la mejor versión de cada uno, porque en algún momento la sentiste, la tuviste, pero no sé, sentía que podía ganar, la verdad. Y me tocó un rival que me iba a permitir ganar games, jugar, estar en partido, no me iba a cagar a palo por la forma de jugar que tiene Nico, que es muy agresivo, entonces acierta y se equivoca. En muy pocos momentos te permite equivocarte al rival. Él juega y hace casi todo en el partido, lo bueno y lo malo. Y eso me ayudó a poder ir encontrando la forma de jugar y la verdad que no estaba convencido de que iba a ganar, pero a medida que fue pasando el partido, sí. Primero, muchas gracias por representar siempre dándolo todo para Argentina. Y te quería agradecer y felicitar por tu enorme carrera. Y nada, y también te quería agradecer por la campera y me siento, Ahí te la traen. me siento muy identificado en tu carrera. ¿Y viste muchos partidos vos? Eh, Esa tiene acá acá en la manga tiene el número de jugador de Copa Davis y cuando debuté, 2015, mirá. ¿Aquí la firmaste? Sí, está firmada atrás. Está buena esta. Está buena porque tiene el nombre. Es más futbolero que el tenis. Así que salió, si no recuerdo mal, de una Copa Davis 2000. Pero te di más regalos todavía, sí, ¿no? sí. Tenés más remera y todo. Tengo casi vos me vestiste. Tenés varias de los partidos, varias veces sí, te di remera a los partidos. Sí. No siempre, pero varias veces te di. Sí, sí. Depende de cómo estaba físicamente, ahí me sacaba la remera y me quedaba en cuero, en gancho. Así que te quería agradecer por la campera y por la carrera que hiciste. No, la verdad que fue muy lindo. También de dónde vengo y hoy tener la vida que tengo, gracias al tenis, fue espectacular. Algunos me dicen que por qué no seguía jugando y demás, pero bueno, también cuando uno logra más cosas de las que pensaba cuando eras chico, es difícil mantenerlo en el tiempo y querés empezar a hacer cosas que dejaste mucho tiempo de lado y preferí hacerlas todavía siendo lo más joven posible y no, la verdad que no me arrepiento, así que mientras duró estuvo muy bien. Cuando seguía durando y ya no lo disfrutaba, preferí cortarlo y seguir con la vida y otras cosas que vendrán en el futuro, así que estuvo bueno conocer a vos y un montón de gente que disfruta del deporte. ¿Qué le dirías al peque de 10 años? Creo que haga lo que hizo. Hay de muy pocas cosas, por suerte, que me arrepiento, no solo durante mi carrera, digamos, durante la infancia, porque uno tiene que tomar la decisión de dejar el colegio, a qué colegio vas, cómo estudiar, si seguir estudiando, no solo el deporte. Quizás hubiera cambiado de que mi familia o algunos amigos me acompañen más o invitarlos a los viajes durante mi carrera, en los momentos que lo hacía bien. Yo en ese sentido me enfocaba mucho y no pensaba tanto en eso. No es que no lo hacía porque tomaba la decisión de que no vengan, pero si miro para atrás digo, puta madre, podrían haber venido un poco más y haberlo disfrutado más en el momento en lo mío. Pero también mi familia siempre tuvo su trabajo, era imposible viajar tanto, no es que mis amigos lo mismo y tampoco me puedo reprochar mucho eso, pero sí, eso es algo que quizá hubiera hecho durante mi carrera, que me acompañen un poco más, sobre todo en mi mejor momento. ¿Qué sueños te faltan cumplir? Bueno, a mí me gustaría tener familia en el futuro, conocer algunos lugares que no pude conocer nunca, porque vacaciones reales de playa y eso nunca prácticamente me tomé. Conozco el mundo, pero por el tenis, de viajar a los torneos. Me gustaría conocerlo un poco más, pero desde otro lado.
Y en cuanto al deporte, saber que en Argentina es complicado y de donde pueda yo ayudar en general al deporte para que los deportistas tengan, cuando son chicos sobre todo, mejores condiciones para dedicarse, me encantaría, sería un legado de esos que duran para siempre. Ojalá se pueda hacer en el futuro, ojalá. Todavía no estoy en esa etapa, tengo que seguir recorriendo, aprendiendo y en unos años sí poder ponerme en campaña para lograr que el deporte argentino siga teniendo deportistas. ¿Y tenés alguna pregunta para mí? Y ya te la hice antes del coso, no sabía cómo carajo me mandaba todos los audios. Yo digo, bueno, en un audio le escribo, otro le escribo. Después conocí acá tu casa, pero no, creo que es muy bueno que puedas hacer estas cosas. A veces uno mira la tecnología en general del lado del deportista y la odias por momentos porque la gente la usa más para insultarte que para agradecerte, pero después en tu caso y llevando una condición, entiendo que te ayuda un montón, te permite hacer esto y la verdad que está muy bueno. Ojalá que puedas hacerlo bien y encuentres en los blogs o en las entrevistas algo que disfrutes y que puedas pasarla bien. Muchas gracias. Y es algo, el deporte es algo que siempre me gustó. Y con mi proyecto lo que hice fue contar a mi manera el deporte como yo lo vivo y bueno, nada, así que muchas gracias por tus palabras. Nada, de nada. Gracias. Antes de cerrar, ¿sí? ¿Más o menos sabés a quiénes entrevistó Pedro antes que vos o algo? No. Nada. Perfecto. Va a ser la primera entrevista que Pedro va a dar un regalo al invitado. Ah, ¿en serio? ¿En serio? O sea, un montón de gente no ligó regalo. Me viene el regalo. Ahora, lo que ¿Qué va a hay? hacer Pedro es agradecer a la gente de Hágale Pues, que son los que hicieron la ropa, que se va a llevar Diego. Te quería hacer este regalo. Pero a los que invite le digo que vengan acá, que está buenísima la casa. Te quería hacer Ahora lo agarro. este regalo. La gente de Hágale Pues, dijeron los chicos. Hágale pues. La bolsa no tiene nada que ver, Ah, yo venía viendo, decía. A ver. Es buena, de Román y el Diego. ¿Qué hacen? ¿Remeras de deporte? ¿De así de ídolos? Muy buena. Sí. Así que Muy linda. Muchas gracias, Pedrito, y a los chicos. Hágale Pues se llama. Hágale Pues Fútbol. Muy buena, muchas gracias. Muy linda. Así que Pedro robó tanta ropa, ¿viste? Y una remera me tenía que devolver. Nada, está muy linda. Muchas gracias. Dejo acá la bolsa. ¿Algo más, Pedrito, o querés cerrar? cerramos. ¿Cerramos? ¿La echamos la doble? Sí. Listo.